Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana. Un programa del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Le traigo hoy un tema por demás interesante. El notario público en el comercio internacional, y para ello me acompaña un destacado notario y amigo, el doctor Roberto López Delfín. Él es titular de la Notaría 35 de Veracruz, Veracruz. Bienvenido, Roberto. Muy buenos días. Gracias. Y antes que otra cosa, estimado auditorio, vamos a una cápsula. No se vaya, está usted en la mejor programación de la televisión, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante. Hola, mi nombre es Eduardo Páez Campillo. Soy titular de la Notaría número 16 de Veracruz. Y el día de hoy me gustaría darles el siguiente consejo notarial. Es muy importante que tengamos en una misma carpeta todos los documentos legales de importancia. Llámese escrituras de propiedades, facturas de vehículos, en un momento dado los seguros de vida, seguros de gastos médicos, si tenemos de beneficiario, por ejemplo, los beneficiarios en las cuentas bancarias. Todo esto es importante que lo tengamos en una misma carpeta, guardado en un mismo lugar donde las personas de confianza, nuestros seres queridos, sepan que están estos documentos de valor y que tengamos al mismo tiempo una relación de cuáles son los documentos que se mencionan en esta carpeta. Si el día de mañana llegase a ocurrir una emergencia, nuestros seres queridos saben dónde están estos documentos importantes y más aún dónde podemos acudir en caso de necesitar una reposición de los mismos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa Consejo Notarial y como ya le dije en la introducción, vamos a hablar precisamente del notario público y el comercio exterior. Es un tema muy amplio, muy abundante, con muchas aristas, pero muy interesante porque es un área donde muy pocos notarios incursionamos. De hecho, es un enfoque distinto, pero muy necesario, y más en estas épocas y más en estas circunstancias mundiales. Y para ello pues tengo la fortuna de tener aquí en el estudio un experto en el tema, el notario Roberto López Delfín. Roberto, ¿en qué parte debe interaccionar el notario con el comercio internacional? Mira, yo creo que el notario es antes que nada un agente económico. O sea, más allá de la parte jurídica que nosotros siempre echamos por delante, nosotros en el contexto actual de la realidad multipolar, la globalización regionalizada, la oportunidad del outsourcing, oportunidad histórica para este país, que no tiene una ubicación en la División Internacional del Trabajo. Yo creo que el notariado debe y puede ser un prestador de servicios que permita hacer negocios, no nada más en el contexto de nuestro país o en el contexto de nuestro estado, sino negocios internacionales. ¿Por qué? Porque la economía ya es internacional, nada más hay que ver de dónde vienen los productos que tenemos todos nosotros y veremos que muy pocos son mexicanos. Así es, y además, bueno, pues hay que entender que nuestro país pues es proveedor de materias primas para el mundo, más que de productos acabados, lamentablemente, pero finalmente así es. Y entonces el comercio exterior en nuestro país es ineludible, es algo que se ha venido trabajando desde luego desde hace muchos años, pero ¿dónde se hacen estos documentos? ¿Dónde se hacen los contratos? ¿Cómo se deben de hacer? ¿Qué características deben de tener para que funcionen no nada más en México o en el país de destino, sino en cualquier lugar del mundo, como bien lo dice el notario Roberto López Delfín?
Esta parte, Roberto, de la elaboración de los documentos jurídicos, ¿qué características debe tener? ¿Qué tenemos que hacer el notariado mexicano para estar al día en estos temas? Bueno, primero que nada, tener muy claro que en términos del artículo 133 constitucional, los tratados internacionales son jerárquicamente solo están debajo de nuestra constitución política. Entonces, cada una de las obligaciones que se tenga a nivel de derecho internacional privado específicamente, pero también derecho internacional público, pueden no estar contenidos en la ley 525 del notariado veracruzano, pero de todas maneras tenemos que hacerlo, porque además nosotros tenemos un sistema jurídico, el Civil Law System o Continental System, pero en el mundo los negocios internacionales, específicamente con nuestro socio comercial más importante históricamente, Estados Unidos, tienen que ajustarse a la forma en que valga en un sistema jurídico como el nuestro, que viene del romano germánico, pero también al de ellos, que viene de un sistema del common law. ¿Y cuáles son esos procedimientos y cuáles son esos digamos, pasos? Pues el derecho es una expresión siempre del poder. Entonces, lo que hay que hacer es entender que los documentos que nosotros hagamos tienen que adecuarse a la forma internacional de hacer negocios, a los sistemas de contabilidad internacionalmente aceptados y a los cauces legales que van a permitir que un documento notarial firmado en Veracruz, ya no digamos sea respetado, sea un documento que valga y estructure un negocio en cualquier parte del mundo. Claro. Oye, Roberto, además entiendo que tú, sobre todo, prestas muchos servicios a empresas, pero mucho también para el comercio internacional. ¿En qué área, sobre todo, tienes tú mayor actividad de comercio internacional? Mira, pues la experiencia que me dio haber sido vicepresidente de Grupo Televisa, encargado de nuevos negocios, y en primera persona con un grupo de trabajo, haber aterrizado. Bueno, y también fuiste diplomático muy joven. Sí, muy joven. Fue mi primera vida profesional. Y de ahí me escautearon y me llevaron a una empresa para hacer específicamente un proyecto de negocios de televisión vía satélite, el sistema Sky. Claro. Y entonces ahí tuve que avenirme a tener socios, a que nuestros socios eran británicos, eran norteamericanos, eran brasileños, y así establecimos una plataforma multipaís para darle servicio a todo el continente. El sistema está perfectamente operativo, es hasta la fecha el mejor negocio de Televisa, y bueno, es una cosa que funciona muy bien. Ahora, ¿qué servicios se prestan? Bueno, primero que nada, como notario es necesario primero focalizar la necesidad de darle a nuestros clientes un servicio de jurisconsultoría apropiado. O sea, vienen con nosotros nuestros clientes y nos dicen qué quieren hacer. Cuando se trata de comercio, esa es mi experiencia, de comercios o de negocios internacionales, la verdad es que los clientes saben que quieren ganar dinero, saben a qué mercados ya están vendiendo o van a vender, o son los socios locales de una de las empresas que está buscando establecerse en México como parte de ese reposicionamiento del nearshoring, que es la gran oportunidad para México de tener, repito, un lugar en la economía mundial, que ahorita no tiene ninguno, definido pues como proyecto de desarrollo más allá de la política. Entonces, uno tiene que escuchar al cliente, entender cuál es su proyecto de negocios, cuáles son sus socios, cuáles son sus limitaciones, cuál es su capitalización, y proponerle una figura jurídica que sea igualmente válida
para el México que para los países donde él vaya a hacer su negocio. Claro. Y desde luego el notario, pues finalmente dentro de su capacitación, pues debe de hablar otros idiomas. Eso ya Es no es indispensable. un plus, es una exigencia para poder competir a nivel mundial. No puede ser ya de otra manera y poder entender las necesidades de los clientes. Platicábamos fuera de cámaras precisamente esta participación tuya en algunas operaciones como plataformas petroleras, por ejemplo. Bueno, mira, el notariado tiene la posibilidad, recomiendo a todos los notarios de Veracruz que hagan el proceso, para ser notarios públicos del patrimonio inmobiliario federal. ¿Por qué? Porque el gobierno está tomando cada vez una mayor participación en la economía. Entonces, y se están haciendo negocios como el Tren Maya, como la ampliación del puerto de Veracruz, etcétera, etcétera. Y el notario, para participar en negocios internacionales muchas veces en playas, o sea, zonas federales, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que es muy importante. Es muy importante también, para mí, cuando menos, estudiar, dominar a un nivel de redacción de documentos jurídicos en inglés, y yo recomendaría mucho francés. ¿Por qué? Porque con inglés, con eso ya se resuelve, pero los documentos notariales, algunos que redactaremos serán conforme a nuestras leyes y en español, y otros serán conforme a leyes extranjeras, conforme a nuestras leyes, pero en otro idioma, porque el cliente así lo pide. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que hacer una serie de procedimientos como validar poderes que vengan del extranjero o poderes que hagamos nosotros y que vayan al extranjero. Y desde luego, pues los documentos de los contratos, etcétera. Pero la importancia de este tema es precisamente la participación del notario en esta dinámica internacional que tiene a México a los ojos del mundo y que pues no hemos hecho tal vez todo lo que se necesita para aprovechar al máximo. Y no nada más es traer inversión para maquilar, sino precisamente proteger a la base trabajadora en toda esa dinámica y desde luego aprovechar esta oportunidad porque lamentablemente pues sí somos una sociedad expulsora de mano de obra y también no nada más de mano de obra elemental, sino también calificada de genios, de personas que tienen una capacidad extraordinaria y que a veces tienen que salir del país para ir a otros lugares a estudiar y trabajar. Pero lo importante de la actividad notarial en este aspecto del derecho de comercio exterior, pues es que el notariado esté preparado precisamente porque este tema del nearshoring pues va a seguir avanzando hasta que el comercio exterior lo demande. Y ese era otro tema también de cómo debemos de prepararnos para aprovechar esto, pero con las bases legales suficientes. Y entonces preparar las leyes y demás, que hoy, por ejemplo, nuestra ley de notariado, pues le hace falta tener todas esas vicisitudes que son necesarias para establecer que la actividad del notario precisamente puede participar en esa dinámica de comercio exterior y darle las bases suficientes para que no haya esos vacíos legales que a veces nos frenan, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta también que necesariamente pues nuestra ley no se detiene en la Constitución. Nosotros formamos parte de un medio ambiente jurídico, un sistema jurídico internacional, donde coexisten diversos modos y modelos digamos, de concebir al derecho, ¿no? Y de aplicarlo. Me referiré únicamente a los más importantes, ¿no? Nosotros somos el sistema de Civil Law,
¿no? El sistema continental, que deviene del sistema del derecho romano germánico y su aterrizaje en Europa. Pero en los países que fueron colonizados por los ingleses, no hay que olvidar que los ingleses hubo un momento donde colonizaron la cuarta parte de la población mundial y la tercera parte del territorio del planeta, ¿no? Tercera, cuarta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que hay un derecho encima de nuestro derecho, digo, en el marco del 133 constitucional, un corpus de tratados que nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber aplicar, pero también tenemos que estar familiarizados con la cultura de negocios dominante en el mundo. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo para establecer un negocio internacional? O sea, ¿cómo se le aproximan a un mexicano para poner una planta una planta de autos o establecer un joint venture, es decir, una asociación de negocio, un partnership específico sobre un negocio específico? Bueno, primero lo que se hace es que se establece un MOU, así se llama por siglas en inglés, Memory of Understanding, en el cual se establecen las bases de ese partnership, posible todavía, no realizado. Y eso nosotros tenemos que estar en posibilidades como notarios de redactarlos, porque si no lo hacemos, lo que pasará es que despachos extranjeros vendrán a hacerlo sin conocimiento del derecho mexicano y sometiendo a nuestros clientes a niveles de contractuales muy mínimos en cuanto a sus derechos, porque son sus abogados, y claro, los abogados siempre trabajamos para quien nos paga. Así es. Entonces, pues bueno, y eso en derecho internacional y privado y público es todavía más claro, ¿no? Y entonces a veces nada más nos convertimos en certificadores de firmas. Exacto, eso es vergonzoso. Así es, Eso que es es vergonzoso. la actividad del notary public y del common law, que no requiere el estudio especializado en materia jurídica en derecho. Nada más pagan un permiso, obtienen un sello, pagan la vigencia de ese permiso y verifican que la firma coincida. El notariado de tipo latino y el notariado mexicano, pues es algo totalmente distinto. Nosotros, como ya lo hemos dicho en otros programas, tenemos que escuchar, interpretar, dar forma legal a esa pretensión, explicar las consecuencias legales, verificar que se haya entendido el sentido del acto jurídico, recibir la firma y dar fe de esa firma, identificar a las partes, calificar documentos, en fin. Pero mira, hablando en plata, el negocio internacional, conforme a las reglas internacionales de los negocios internacionales, la cultura empresarial en el mundo, repito, comienza con un memorándum, un MOU, un Memorandum of Understanding, y luego se firma un Non-Disclosure Agreement. En el Non-Disclosure se acuerda que la información que yo te voy a dar para hacer el negocio, no puedes hacer negocio perimetral con ella, no puedes usarla en tu beneficio sin incluirme. O sea, la secrecía. Todas esas cuestiones, las pactas, ¿no? En el non-disclosure. Claro. Y ya después, si avanza el MOU y el non-disclosure, ya luego viene propiamente el negocio internacional. O sea, muy bien, perdón, estimado Roberto, vamos a un pequeño corte. No se vaya, estimado auditorio, volvemos. Está usted en la mejor programación porque aquí va a aprender hoy algo muy importante. Buen día. Soy su servidora María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita a la notaría número 30 en Emiliano Zapata, Veracruz. Mi consejo notarial es el siguiente. En dado caso que tengas algún problema, algún conflicto, te sugiero que antes de buscar un abogado, te sugiero que antes de ir a los juzgados a realizar algún juicio,
acudas al CEJAP, Centro Estatal de Justicia Administrativa para la Solución de Conflictos, que te va a ayudar a resolver tus problemas sin necesidad de entrar en conflictos que desgastan tanto emocionalmente como económicamente. Creo que lo oportuno es que acudas primero a este centro, donde podrán ayudarte, asesorarte a resolver tus problemas sin necesidad de tener ese desgaste emocional y económico. Un saludo a todos, excelente día. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en este importante tema y como siempre pues nos gana el tiempo, pero estimado Roberto, ¿cuál sería un mensaje general de todo este tema para nuestro auditorio? El mensaje general tiene que ver con que, primero, para el público en general y para las personas que hacen negocios en este país, que vean más allá de su ciudad, de su estado y de su país. Porque vivimos en una economía globalizada que se está regionalizando por cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, donde Estados Unidos y China, que son los dos principales actores y agentes económicos en el mundo, están divididos por rivalidades militares, geopolíticas y geoestratégicas. Eso ha generado un fenómeno que el nearshoring, ¿no? Donde las empresas norteamericanas, europeas, etcétera, están saliendo de China y están buscando dónde aterrizar, dónde poner sus plantas, dónde eslabonar sus cadenas productivas para que su negocio sea igual o más floreciente. Y entonces el notario tiene que estar preparado para poder hacer esos documentos y esos acuerdos en inglés o en español. Sí, claro, y como decíamos hace un momento, pues tenemos la obligación de explicar las consecuencias legales del acto. Y entonces, bueno, pues obviamente tenemos que tener ese conocimiento global, esa obligación que ya les he dicho aquí muchas veces, de la actualización permanente y constante que tenemos que tener como notarios. Estimado Roberto, agradeciendo mucho tu participación. ¿Algún último mensaje al auditorio? Bueno, pues estamos a su orden. En cualquier plataforma de redes sociales estamos con nuestro nombre, Roberto López Delfín, servidor de ustedes, en Instagram, en Facebook, en X, para cualquier duda. Y bueno, pues hay que aprender idiomas, hay que pensar en grande, hay que tener una visión global. Una visión, pensar globalmente y actuar localmente. Así es. Estimado auditorio, hemos llegado a la recta final de nuestro programa, agradeciendo el favor de su atención. Les recuerdo, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz de Vera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y este es un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Muchas gracias y gracias por el favor de su atención.